para atender a tu consejo, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que pudieron, Señor, venir a este lugar a escuchar tu palabra, Señor. Padre, que tú pusiste en sus corazones, Señor, este lugar. Padre, te doy gracias, Señor. Bendice a mis hermanos que no pudieron asistir, Señor. Háblales en casa, Señor, y guarda, Señor, a todo nuestro pueblo, a todo tu pueblo, Señor. Guárdalo, Señor. Padre, estamos en tus poderosas manos, Señor, y tú eres el Dios omnipotente, Señor. Omnisciente, Señor, que gobierna todo con justicia, Señor. Padre, nada se escapa de tus manos, Señor, y te pido que hables, Señor, en nuestras vidas a través de tu hermosa palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero que me acompañes a la segunda carta de Timoteo en el capítulo 3, en el verso 16, y es un verso que regularmente citamos mucho. Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 16. Y dice, toda la escritura, ¿qué? Es inspirada por Dios y útil, ¿qué dice? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y dice en el verso 17, ¿cómo dice? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo ponía una pregunta aquí. ¿La Biblia está escrita para quién? Para nosotros, ¿verdad? Para nosotros, para todo aquel que cree en Cristo, la Biblia está escrita para Él. El día de hoy yo titulé el tema, como les decía el viernes, ¿carnales o espirituales? Y es una pregunta que nos debemos hacer tú y yo. ¿Soy carnal o soy espiritual? Y a través de esta enseñanza quiero que vayamos viendo y que el Señor hable a tu vida y a mi vida, ¿verdad? Yo escribí aquí, el apóstol Pablo se dirige a una iglesia en crisis, con problemas, con conflictos. Estoy hablando de la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo se estaba dirigiendo a ellos como una iglesia en crisis, con problemas, con conflictos. Estaba exhortándolos a través de la palabra, ¿verdad? Quiero que me acompañes ahí a 1 Corintios capítulo 3. Te vuelvo a decir, la escritura es inspirada por Dios y es útil para ti y para mí, ¿verdad? Para prepararnos a ti y a mí para toda buena obra, para hacernos perfectos y para prepararnos en toda buena obra. Así es que, ¿sobre qué se debe de regir nuestra vida? Sobre la Biblia, ¿verdad? ¿Sobre qué tenemos que alimentarnos? Sobre la Biblia. El apóstol Pablo menciona aquí en el libro de los Corintios, no sé si lo has visto, al hombre natural. Menciona al hombre natural, al hombre carnal y al hombre espiritual. Dice, yo escribí aquí cuál o quién es el hombre natural. Lo vamos a poder ver ahí en 1 Corintios capítulo 2, verso 13 y 14. Está hablando el apóstol Pablo, lo veíamos en semanas pasadas, acerca de la sabiduría que no proviene de este mundo, sino de la palabra, ¿verdad? Lo que está hablando el apóstol Pablo, y dice en el verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras enseñadas, sino con la que enseña el Espíritu. Dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Quién es el hombre natural? El que no percibe las cosas del Espíritu de Dios. El que para él es una locura, ¿verdad? Y Pablo está hablando de este hombre, del hombre natural. Dice que es aquel para el cual la Biblia o las cosas que están escritas le son locura. O no le son, o no rigen su vida, ¿verdad? El apóstol Pablo concluye esta carta, este verso, el capítulo 2, en el verso 16, diciendo que, mas nosotros, ¿qué dice? Tenemos la mente de Cristo. Estoy en el verso 16, 2:16, en la última parte. Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Te pregunto en esta tarde, ¿cuántos hemos nacido de nuevo? ¿Cuántos podemos decir, tenemos la mente de Cristo? Amén, ¿verdad? ¿Cuántos verdaderamente reflejamos a Cristo?
como te digo, ¿verdad? Ya vamos bajando los amenes. Ya va disminuyendo el amén. El amén es sí, así es. Estás afirmando una verdad de Dios. Y quiero que vayamos al capítulo 3. El apóstol Pablo concluye diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El hombre natural no percibe las cosas, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y comienza el apóstol Pablo diciendo así, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a qué? Sino como a carnales. Ya estamos viendo aquí 3 tipos de hombres, ¿verdad? Los naturales, los carnales y los espirituales. Y dice el apóstol Pablo, yo no pude hablarles, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Qué dice? Sino como a niños en Cristo. Vimos en primer lugar que el hombre natural no percibe nada. Pero nosotros nos descalificamos de ahí, ¿verdad? De ese grupo, tú y yo nos descalificamos por su misericordia. Pero estamos en los otros 2 grupos, el carnal o el espiritual. ¿En qué grupo tú y yo estamos clasificados, verdad? La escritura, te lo vuelvo a decir, es para los que creemos en Cristo. Así lo creemos tú y yo. Entonces, la pregunta es, ¿existen hermanos carnales? La respuesta es sí. La respuesta sí, es un completamente sí. ¿Existen hermanos carnales? Sí. El apóstol Pablo no está diciendo que esos carnales no sean hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque aquí lo dice la escritura, dice, como a niños en Cristo. Al decir como niños en Cristo, el apóstol Pablo está diciendo que son nacidos del Espíritu Santo, pero no han crecido. Dice, como a niños en Cristo. Nacieron, pero no han crecido. Por eso dice el apóstol Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Como a niños en Cristo. Dice en el verso 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, y dice, y ni sois capaces todavía. Dice, les estuve hablando, les di a comer leche y no les pude empezar a dar los filetes, las verduras, todo lo demás, ¿verdad? Para que fueran creciendo más, porque ustedes se quedaron atorados ahí. ¿Nacieron de nuevo? Sí. ¿Pero se quedaron atorados ahí? Sí. El tener años en la iglesia no quiere decir que seas una persona madura. Comenzábamos diciendo muy acertadamente al principio, ¿venimos a la iglesia o venimos a Dios? ¿A dónde nos acercamos tú y yo, verdad? Somos esos cristianos que solamente venimos y leemos la Biblia, lo que dice el pastor, y toda la semana ya nos desconectamos del Señor. Deja tu celular, ¿verdad? Sin conexión. ¿Qué te va a durar? ¿1 día? ¿2 días? Así somos nosotros, hermanos. Sin la palabra de Dios nos vamos a ir apagando y no vamos a crecer. No vamos a crecer, hermanos, si no nos conectamos a la palabra de Dios, si no tenemos nuestro tiempo devocional con el Señor. No vamos a crecer y no vamos a poder entender más cosas de lo que el Señor tiene para nosotros. Ayer hacíamos una visita y hablábamos acerca de ese tiempo. Les hablaba yo de la revelación, no nuevas revelaciones, sino de lo que el Señor te hace entender a través de la Biblia, que dice, ciertamente no lo había entendido. Que en su momento el Espíritu Santo te hace entender, pero ¿cómo es? A través de la comunión con Dios. A través de la comunión con el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es lo que nos va dando el crecimiento. Dice el apóstol Pablo, dice, ya no pude hablarles yo como espirituales, porque se quedaron chiquitos. Se quedaron como niños. Quise darles yo viandas, pero solamente les di la leche, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, lo que el apóstol Pablo les enseñó.
En el libro de los Hechos dice que estuvo durante 18 meses con ellos. Los historiadores dicen que ya esta carta fue escrita ya después de 3 años. Dice allí en 1 de Corintios capítulo 15, lo que el apóstol Pablo les enseñó, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y el cual también perseveráis. Dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Dice: después apareció a más de 500 a la vez. Dice: de los cuales muchos viven ahí y aún ya duermen. Está diciendo que yo les estoy predicando el testimonio que vimos nosotros. A Cristo crucificado, a Cristo, ese Cristo que vino, murió y resucitó por nosotros. Dice: ese es el evangelio que yo les estoy predicando. Ese es el evangelio en el cual debes de perseverar. Dice: ¿y todo a través de qué? De las Escrituras. ¿Qué les estaba diciendo a la iglesia de Corintio? Deben de perseverar en las Escrituras para que sigan creciendo en el conocimiento de Dios. Pero ¿qué pasó con esta iglesia? Que no perseveraron en el conocimiento de Dios. No perseveraban en escudriñar las Escrituras, sino que perseveraban ¿en qué? En las filosofías, en los nuevos conocimientos, en entender y razonar. ¿Por qué? Porque era algo en lo que ellos estaban cimentados, recuerdas, en la sabiduría. En los pleitos de yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. Ellos buscaban nuevas sabidurías. Yo ponía aquí: la iglesia se detuvo en sus conflictos, en sus pleitos, se envolvieron en las obras de la carne, los celos, las contiendas, las disensiones. Se volvieron ¿qué? Cristianos carnales. Dejaron de crecer en el Señor y se envolvieron en sus pensamientos, sus filosofías. Dijeron: así estamos bien. Ese es un problema de la iglesia primitiva y hasta hoy en estos días. Dice, acompáñame a Hebreos capítulo 5. ¿Cuál ha sido el problema, hermano? Creer que ya estamos bien, creer que ya lo sabemos sin buscar más del Señor. Buscar solamente al Señor a través de lo sensorial y no buscar al Señor a través de la Escritura. Dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 5, en el verso 11. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir. Está hablando atrás del sumo sacerdote, lo veíamos el viernes. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho, ¿qué dice? Tardos para oír. Dice que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué, hermano? La palabra de Dios. Te lo vuelvo a decir, mi responsabilidad siempre va a ser predicarte la Biblia, no lo que yo sienta o crea, o mi testimonio, mi obligación, o la obligación de todo predicador, es exponer la palabra, hermano. Dice el apóstol Pablo, el escritor a los Hebreos, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, hablando de Cristo. Dice: tiene necesidad de que vuelva a enseñarles otra vez acerca de Cristo, de que Cristo vino, de que Cristo nos justificó, de que Cristo padeció en la carne, de que Cristo nos presentó justos delante del Padre. ¿Por qué? Porque no se ha escudriñado más la Escritura. Dice: necesidad de los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Dice: y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento, de escudriñar la Escritura. Dice la palabra de Dios que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para ti y para mí. Dice aquí atrásito en Hebreos que la palabra de Dios es viva, en el 4:12, es viva y eficaz. Pero tal parece que nosotros no le damos la importancia de esa palabra viva y eficaz, porque no la leemos toda la semana, hasta el
hasta el domingo que el pastor la lee y que retienes poquito. Y en toda la semana la palabra no es viva para tu vida y para mi vida. Dice que Él es la fuente. ¿Cómo poder estar tú y yo despegados de la fuente? Así vivimos. Sobrevivimos, ¿verdad? Por la misericordia de Dios. Por eso es que no crecemos más, hermano. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? A los Colosenses, dice, desde el día que me enteré de la fe, dice, ruego para que ustedes sean llenos del conocimiento, del plan, de la sabiduría de Dios, para que entiendan cuál es la voluntad de Él. La pregunta nuevamente, ¿hay cristianos carnales? Sí. ¿Habemos cristianos carnales? Sí. Sigue diciendo el apóstol Pablo. Dice, y todo aquel que participa de la leche, ¿qué dice? Es inexperto en la palabra de justicia, porque dice que, porque es niño. Porque es niño. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué, hermano? Hay hermanos con tantos años en la iglesia que todavía están. ¿Y si puedo hacer esto o no puedo hacer esto? ¿Y si hago esto o si hago aquello? No me quiero meter en detalles, hermano, que el Señor hable de tu vida. No, sin detalles, sin detalles. Ya no sé dónde voy acá, hermano. No sabes dónde voy. Ya. Dice, tienen bien ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien o del mal. Dice, yo escribí aquí, el cristiano carnal sigue siendo carnal porque antepone su propio criterio ante el criterio justo y santo de Dios. El cristiano carnal sigue siendo carnal porque antepone su propio criterio ante el criterio santo y justo de Dios. Diluimos lo que Dios dice para adaptarlo a lo que nosotros creemos. Qué tremendo, ¿verdad? El cristiano carnal sigue siendo carnal o niño porque antepone su propio criterio ante el criterio justo, santo, perfecto de Dios. Y diluimos lo que Dios dice para adaptarlo a nosotros. Yo escribí aquí, usamos frases como, no es tan malo. Dios conoce mi verdadera intención. Es mi convicción. A fin de cuentas, yo soy el que daré cuentas a Dios. Soy humano. Es mi libertad en Cristo. Y no sé cuáles más puedas poner ahí. ¿Cuál? No escuché esa. El fulanito hace peores. Ay, no, aquel hermano hace peores. No me juzgues. No me juzgues, exactamente. Para juzgarme solo Dios. Ya ven, hermanos, ¿por qué me gusta venir a predicar aquí? ¿Por qué, hermano? Porque anteponemos el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque nos vamos y nos reflejamos ante el espejo del hermano. No, es que él es más que yo, ¿no? Pero la palabra de Dios dice, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Jesucristo. La palabra de Dios dice que el que es injusto sea injusto todavía. Pero dice, el que es santo, santifíquese más. Pero esas cosas no las tomamos. No las tomamos, ¿por qué? Porque no le agradan a esta carne. No le agradan a esta carne. Yo escribí aquí, si el Espíritu Santo mora en nosotros, Él nos dirá cómo conducirnos. Pero muchas de las veces nosotros lo silenciamos por nuestra carnalidad.
El Espíritu Santo nos va a guiar a ti y a mí, dice que nos va a guiar a toda verdad. Y el Espíritu Santo nos va a hablar y nos va a enseñar lo que ha escuchado del Padre, porque son uno. Pero nosotros en nuestra carnalidad lo apagamos. Nosotros como cristianos carnales que nos volvemos espirituales solamente cuando nos conviene para juzgar al hermano. Pero en nuestra carnalidad nosotros mismos silenciamos la voz del Espíritu Santo. Nosotros mismos, te vuelvo a decir, acomodamos todas las cosas armamos un paquete que se adapte a nuestras necesidades y dejamos el paquete del Señor afuera, ¿verdad? Buscamos el todo incluido que nos sirva a nosotros y dejamos lo del Señor fuera. Porque así somos, ¿verdad? Porque no nos gusta ser confrontados con la palabra de Dios. Acompáñame a 1 Corintios 6:12. 1 Corintios capítulo 6, verso 12. Dice el apóstol Pablo, dice, todas las cosas me son lícitas. ¿Todo lo puedes hacer, hermano? Claro, ¿y tienes justificación para hacerlo? Sí, vamos a encontrar justificación para darle rienda suelta a esta carne. Dice, mas no todas me convienen. Dice, todas las cosas me son lícitas. Dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esto mismo lo dice el apóstol Pablo más adelante, en el capítulo 10, en el verso 23. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. No todo me edifica. Nosotros silenciamos al Espíritu Santo cuando nos convencemos o nos autoconvencemos a nosotros mismos y somos seducidos por nuestro deseo y decidimos en ese momento sobre lo que estamos siendo seducidos. Y acallamos y apagamos al Espíritu Santo y nos volvemos cristianos carnales, ¿verdad? O nos enfocamos más hacia ser cristianos carnales. Nos comportamos más como el mundo y menos como Cristo. ¿Por qué? Porque estamos vacíos de la palabra del Señor. Porque no estamos llenos de la palabra del Señor. Dice en el verso 3, dice, porque aún sois carnales. Dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Dice la pregunta del apóstol Pablo, ¿no sois carnales? Dice, ¿y andáis como hombres? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? No hay ninguna diferencia entre ustedes. No están marcando la diferencia. Yo ponía aquí una pregunta. ¿Marcamos diferencia entre los naturales? ¿O nos comportamos como carnales entre los naturales? Porque si somos espirituales, hermano, nos dirán, eres escamado, eres de los persinados, eres esto, porque no queremos encajar en el mundo, hermano. Pero tristemente, muchas veces nos autoconvencemos de ciertas conductas que el mundo practica para ser agradables allá afuera. Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Que eso es más común. Si voy a la fiesta, como todos bailan, pues yo también voy a bailar. Al cabo, Dios sabe que pues, luego me arrepiento. Digo, bueno, está bien que bailaste, está bien que no hiciste nada más, pero el otro que te vio va a decir, andaba bailando como todos los demás, ya traía 2, 3 cubitas encima, no, hasta dijo esto y aquello, no. Decía un pastor, ¿verdad? Hay que meter el sentido común espiritual. Nosotros no somos del mundo, hermano, para comportarnos como el mundo.
Pero nos autoconvencemos para participar como el mundo diciendo, no pasa nada, Dios conoce mi corazón. Dios conoce tu corazón, que te paraste a darle vuelo a la hilacha porque te gusta. Dios sabe lo que hacemos, que es porque nos gusta, hermano. Que nos convencemos nosotros mismos para hacerlo, eso es diferente. Porque tenemos en poco todo el sacrificio de Jesucristo que ha hecho por nosotros. Tenemos, como dice la Escritura, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que volver a poner a Cristo en el trono y no bajarlo aquí a nuestra par. Debemos volver a tener al Señor ahí verdaderamente como es Él, el Señor. Jesucristo, el Señor, que merece todo de nosotros, hermano. Porque Él se dio todo por nosotros. La iglesia primitiva vivía de una manera diferente a nosotros. Nosotros vivimos hoy en día el evangelio es un evangelio tan light, un evangelio tan diluido, que si de por sí esta carne siempre tiende a hacer lo malo con las predicaciones de hoy en día, que se ha vuelto el cristiano el centro del evangelio y no Cristo. De por sí esta carne le agrada todo eso, y hoy en día el evangelio se gira en torno al hombre. Tú necesitas, tú pídele, tú esto. Hemos puesto a Cristo o a Dios como un genio de la lámpara maravillosa, que lo queremos tener a nuestras órdenes. Pero tenemos que entender que el centro del evangelio es Cristo. Para entender que verdaderamente nosotros somos peregrinos en este lugar y que nosotros tenemos que marcar la diferencia como cristianos espirituales y no carnales. El mundo no dice que nos tiene que amar, ¿o sí, hermano? Acompáñame a Juan capítulo 17. No lo digo yo, lo dice la Escritura, ¿verdad? Y la Escritura es útil para nosotros, para prepararnos y hacernos perfectos para toda buena obra, ¿verdad? Dice en el 11. 17:11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti. Estos son los discípulos y todos nosotros los que habíamos de creer. Dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Dice, pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los ama, porque son del mundo. No. Dice, el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si el mundo te abraza, si el mundo te apapacha, que eres el cristiano buena onda, que encaja en todos lados, aguas, hermano. Porque nos estamos comportando como cristianos carnales. El mundo te debe de rechazar, hermano. Te debe de rechazar. ¿Por qué? Porque tu vida tratas de santificarla. Porque tu vida cada día te esfuerzas. No eres perfecto. No eres santo. Bueno, sí eres santo. Pero no eres sin mancha como Cristo. Pero cada día te estás esforzando por parecerte más al mundo, iba a decir. No, a Cristo. Pero tal parece que nosotros vamos más en sentido contrario. Estamos pareciéndonos más al mundo. Es tanto el diluir del evangelio, hermano, que se está introduciendo el mundo a la iglesia, en vez de la iglesia impactar en el mundo. Qué contradictorio, ¿verdad? Es el evangelio de hoy en día. Tenemos que buscar de estrategias para que el mundo venga a la iglesia. Meter al mundo a la iglesia. No. El mundo nos aborrece, amar menos. El mundo no nos debe de esperarnos a nosotros, ¿verdad? Tú y yo tenemos que marcar la diferencia allá afuera.
Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice el Señor Jesús, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Tú y yo estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, porque somos peregrinos, porque nuestra ciudadanía es celestial, porque nuestra mente no está en este mundo, sino en lo celestial. Pregunta, ¿el mundo me ama o me aborrece? ¿Le soy agradable o le caigo de peso al mundo? Cuando llegas a cierto lugar, mejor se callan porque ya no pueden seguir hablando porque tú no congenias con lo que ellos están diciendo. O llegas y no le hace, no pasa nada. Este es de los que sí toleran las cosas. Te lo he dicho muchas veces. Llegué a conocer hermanos que decían, es que estamos en una iglesia donde hay área para fumar, área para los que toman, área para los que dicen esto. ¿Cómo se ha vuelto el evangelio, verdad? Recuerdo hace años que llegamos a una empresa a trabajar que supuestamente contrataba puros cristianos, pero cuando te entrevistaban decían, ¿de cuáles eres? De los que fuman, de los que no fuman, de los que toman, de los que no toman, de los que dicen groserías, de los que no dicen groserías. Y caray, pues ¿cuántas clases hay? Y yo sabía que había denominaciones, pero no que había clases así. Pero es porque hemos diluido el evangelio. Es porque nos hemos vuelto cristianos carnales. Nuestra identidad o mi identidad y valores y lealtad y propósito pertenecen a Dios y su reino. Tu lealtad, tus valores, tu propósito, tu identidad pertenecen al reino de Dios. ¿O está tan valiente? Eso debemos preguntarnos, hermano. Mi identidad y mis valores y mi lealtad y mi propósito pertenecen a Dios. ¿Cómo me estoy comportando? En Romanos 8:5, acompáñame ahí. Romanos 8:5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pero volvemos a decir, ¿verdad, hermano? Hay cristianos carnales, sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu no está alimentado con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los cristianos carnales contristamos al Espíritu Santo. Los cristianos carnales contristamos al Espíritu Santo. O ponemos triste al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ti, sí. Pero lo ponemos triste con nuestra manera de actuar y de vivir. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios. Acompáñame ahí a Efesios capítulo 4. ¿Podemos vivir como queramos? Sí, pero ¿es lo correcto? ¿Podemos seguir en la manera de vivir en la que estamos? Sí, pero ¿es lo correcto? La palabra de Dios es el consejo para tu vida y para mi vida. Dicen los carnales, siguen pensando en las cosas de la carne. Pero los espirituales tienen que pensar en las cosas del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo viene y mora en ti, tiene que cambiar tu manera de vivir. El Espíritu Santo vino a darnos una vida nueva. En una ocasión me decían, es que ahí en tu religión prohíben todo. No, yo no te prohíbo todo. Yo no te prohíbo nada. Pero todo lo que la Biblia enseña es para que te vaya bien. Le sacaba yo cuentas a esta persona. ¿Cuántas caguamas te tomas el fin de semana? Y me decía, tantas. Y le dije, ¿a cuánto cuesta? No, pues a tanto. Y si dejaras de consumir eso, no, pues me ahorraría tanto. Lo que el Señor hace y lo que el Señor viene a cambiar en nuestras vidas es para nuestro bien. El Señor no viene a imponernos cosas para mal. El Señor vino a cambiar y a rescatarnos de una manera vana de vivir. Eso es lo que el Señor quiere para que tengamos vida. Eso es a lo que vino el Señor. Dice en Efesios 4, te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto,
Ay, no, aquí no es. Te dije 4:17, ¿verdad? ¿O no te dije? Efesios 4:17. Dice, vivir como hijos de luz. No sé cómo diga el título de tu... La nueva vida en Cristo. Ajá, exactamente. Dice, la nueva vida en Cristo. Dice, con la autoridad del Señor, digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios. ¿Cuántos conocemos a Dios, hermano? Amén. Entonces eso es para ti, para mí. Dice, con la autoridad del Señor les digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida de Dios, que Dios ofrece. Dice, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Dice, pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Dice, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Tu manera de pensar refleja cómo te conduces, ¿verdad? Dice que cambie su manera de pensar y sus actitudes. Dice, pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente, que dice, justo y santo. Dice, así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos los que... Digamos siempre la verdad a todos, porque somos miembros de un mismo cuerpo. Dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Dice, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. ¿Qué está hablando? De una manera de comportarnos tú y yo como hijos de Dios, no como carnales, sino como espirituales. Ese es el consejo para ti y para mí. Y dice en el verso 30, dice, no entristezcan, ¿verdad? No entristezcan o no contristen al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice? Dice en la Reina Valera, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Dice en esta versión, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. ¿Qué está diciendo? Recuerda que eres representante de Cristo, que eres embajador de Cristo. Siempre lo hemos dicho, ¿verdad? La función del embajador es representar a la empresa para la cual está siendo mandado. Dice aquí el apóstol Pablo, recuerda que tú eres embajador de Cristo. Analiza la manera en la que estás viviendo y te estás conduciendo. Por eso decía al principio, carnales o espirituales. ¿Qué somos tú y yo, verdad? Carnales o espirituales. Sigue diciendo, dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias. ¿Y qué dice? Y toda clase de mala conducta o de malicia. Dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Que habla de nuestra conducta, de nuestra manera de conducirnos, es lo que está diciendo
el apóstol Pablo hacia ti y hacia mí. ¿Dónde nos estamos identificando tú y yo? ¿Como carnales o como espirituales? Y ya no nos vamos a Gálatas, ¿verdad? Las obras de la carne. Dice en el verso 5, dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos o amados. ¿De verdad, hermano, imitamos a Dios en todo lo que hacemos? En una ocasión te decía, cuando vayamos a hacer algo, digamos, ay, el Señor lo haría. Y Cristo lo haría. Y aquí donde yo estoy, Cristo estaría. Lo que estoy haciendo, el Señor lo haría. Pero te vuelvo a decir, nos autoconvencemos y acallamos la voz del Espíritu. Y nos dejamos ir como gordita en tobogán, ¿verdad? De hielo. Porque acallamos al Espíritu Santo. Dice, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Dice, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia entre ustedes. Dice, tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. ¿Qué está diciendo? Que nuestra manera de vivir sea diferente, que cambiemos nuestra manera de vivir. Yo escribí aquí y muchas cosas más que podíamos agregar a esta lista, que no están aquí escritas. Pero que tenemos que tú y yo, como te decía hace rato, echar a andar el sentido común espiritual. Dice, es que aquí en esta lista no prohíbe esto, no prohíbe el otro, pero, hermano, ¿verdad? Es obvio. Decía en una ocasión una persona, es que ahí no dice de las drogas, ahí no dice. Dices, ay, hermano, ahí no dice de esto, de aquello. Pero ahí es donde tenemos tú y yo que echar a andar el sentido común espiritual, hermano. De que imitar a Cristo, Cristo haría esto. Dios, el Dios Santo, haría esto. Ahí es donde debemos tú y yo meter el sentido común espiritual. Pero aquí están encerradas, hermano, en Primera de Juan. Ya casi terminamos, hermano, Dice el apóstol Juan, ¿verdad? Dice, no améis al mundo. ¿Por qué? Porque no somos del mundo, hermano. No somos del mundo. Dice, ni las cosas que están en el mundo. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, ya ahí enumera el hermano. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Así es que cuando quieras pasar algo por el filtro de si esto le agrada a Dios o no le agrada a Dios, pásalo por ahí. ¿Es un deseo de tu carne? ¿Es un deseo de tus ojos? ¿Es vanagloria para tu vida? Somételo por ese filtro, que de verdad en ocasiones lo vamos a acallar porque le conviene a esta carne. Y a esta carne le agrada eso, hermano. A esta carne le agrada eso. Pero tú y yo tenemos ahí que entrar y llenarnos más de la palabra del Señor para parecernos más al Señor. Para dejar de ser cristianos carnales y ser cristianos espirituales. Para que el Señor nos siga llevando de crecimiento en crecimiento, hermano. Pero todo esto, hermano, ¿a través de qué? A través de escudriñar la Escritura. A través de llenarte más de la palabra. A través de llenarte del conocimiento del Señor y no de experiencias. A conocer al Señor a través de su palabra y no a través de lo sensorial. Porque esta carne es sensorial y va a buscar lo sensorial. Pero este espíritu se tiene que llenar de la palabra, hermano. Para que tú y yo dejemos de ser cristianos carnales y nos pasemos a ser más cristianos espirituales. Eso es lo que debe de hacer en ti y en mí.
El dejar de lado lo espiritual y buscar lo carnal es lo que nos convierte en un cristiano carnal y no en un espiritual. ¿En qué momento en qué parte te encuentras tú ahorita? ¿Más carnal o más espiritual? Lo que tú y yo más alimentemos es lo que va a gobernar nuestras decisiones. Si tú y yo alimentamos más a la carne, vamos a estar más gobernados por la carne. Pero si tú y yo alimentamos más lo espiritual, vamos a estar más enfocados a lo espiritual. No te estoy diciendo que ya no van a venir deseos, que ya no van a venir... Claro, porque esta carne es ese sacrificio vivo, que se revela, que no quiere someterse, que no quiere obedecer al Señor. Pero tú y yo tenemos que llenarnos de la palabra del Señor y no acallar, no minimizar los mandamientos del Señor. No minimizar lo que el Señor ha dicho. La palabra de Dios sigue vigente. Los mandamientos de Dios para nuestra vida siguen vigentes. Se malinterpreta, es que estamos ya bajo la gracia y no bajo la ley. La ley de Dios sigue vigente para tu vida y para mi vida. Más aún cuando decía el Señor, ¿verdad? Dice, la ley dice, no matarás, pero yo te digo que si ya en tu corazón ya estás en contra de tu hermano, ya mataste. ¿No es mayor la gracia que la ley? Tenemos que esforzarnos tú y yo, hermano, por buscar más las cosas celestiales y dejar las cosas terrenales. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Qué somos, hermano? ¿Más carnales o más espirituales? ¿Qué somos? Pregúntatelo tú, pregúntamelo yo. ¿Qué soy? ¿Más carnal o más espiritual? ¿En qué me estoy enfocando más? ¿En las cosas carnales o las cosas espirituales? ¿Qué me llena más? ¿Las cosas carnales o las cosas espirituales? Estoy seguro y siempre lo he dicho, que si pones una serie, una miniserie de 6 capítulos, te la vas a aventar. Pero no te vas a aventar un capítulo de la Biblia. Y no te estoy diciendo, ay, ya no veas la tele. No, hermano. Pero que equilibremos nuestra manera de vivir. Que equilibremos nuestra manera de vivir, hermano. Cada uno sabemos de qué patita cojeamos. Cada uno sabemos de cuál es nuestro talón de Aquiles. Cada uno lo sabemos, hermano. Así es que ahí debemos de trabajar. Acompáñame a Colosenses, ya casi andamos terminando, hermanos. No se me desamadorinen. Colosenses 3. Lo bueno es que aquí no me pueden dejar de invitar. En otros lados ya ni me invitaron, pero aquí me pueden dejar de invitar. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, dice, si pues haber resucitado con Cristo, ¿cuántos hemos resucitado con Cristo? Amén. Amén. Dice, buscar las cosas de arriba, no las de aquí de arriba, Dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí está tu vida y ahí está mi vida, hermano, con Cristo en Dios. Todo lo que tengas aquí en esta tierra es ganancia y es por la misericordia de Dios. Pero tu mirada y mi mirada deben de estar puestas más en las cosas celestiales que en las cosas terrenales, para dejar de ser cristianos carnales y ser más cristianos espirituales. Dice, cuando Cristo o vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dice en el verso 5, haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿De quién depende hacer morir lo terrenal? De ti, de mí. De ti, de mí. Tú y yo ciertamente estamos en una lucha constante, diario, con la carne, con el mundo y con el enemigo. Pero depende de ti, de mí, ponernos en las manos del Señor. Te vuelvo a decir, si no nos llenamos del Señor, vamos a estar cayendo diario. Vamos a estar más enfocados en lo terrenal. Te vuelvo a decir, no te estoy diciendo que esta carne no va a sentir miedo, esta carne no va a sentir deseos. No te estoy diciendo eso. Sino te estoy diciendo que, como dice el Señor, busquemos más las cosas de arriba. Nos comportemos más como espirituales y amemos más las cosas espirituales. Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros.
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice, en las cuales vosotros también anduviste. Anduviste. Ya me perdí, pero dice en otro tiempo. Que no sé en qué versículo está. En el 7. ¿No? Cuando vivíais en ellas. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas. ¿Qué quiere decir? Que tu carne sigue batallando con esas, pero ya no estás ahí porque no eres del mundo. Porque Dios ha puesto la palabra en ti, porque el Espíritu Santo mora en ti. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Por eso dice, debes de marcar una diferencia. Andabas en esas cosas, pero ya no. Cuando te digan, es que eras esto, sí era, pero ya no. Porque eso es lo más común, hermano, que siempre te lo reprochan. Es que eras, qué bueno que reconozcas que era y no que soy. Eso es bueno, que mejor reconozcan que eras y no que eres. Amén, hermanos. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Y dice, y revestíos del nuevo. ¿Cuál es tu obligación y mi obligación, hermano? Revestirnos del nuevo hombre. Revestirnos es, como lo dice, despójate, quítate violentamente eso y vístate del Señor. Porque el Señor ya dijo, 2 Corintios 5:17, que el que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Si el Señor ha dicho, hermano, que eres nueva criatura, eres nueva criatura. Pero no nos quedemos como esa criaturita. No seamos esa criaturita. Ay, tan bonito, tan tierno, mira qué bonito sus berrinches. Ay, mira, no. Tenemos que tú y yo crecer, hermano. Tenemos que dejar de ser esos niños para seguir avanzando en el conocimiento del Señor. Para seguir creciendo en el Señor. Y te lo vuelvo a decir, hermano, y siempre te lo voy a decir, a través de la palabra. A través de la palabra, porque las experiencias, la emoción se te va a acabar. Pero a través de la palabra es como tú debes de crecer en el conocimiento del Señor. Y a través de la palabra, a través de entender, como te lo decía el viernes, el objetivo de predicarte la palabra es que conozcamos a Dios, que conozcamos al Cristo de la Biblia, no al Cristo que se ha puesto hoy a la imagen y semejanza del hombre, al Cristo que complace y satisface todos los deseos del ser humano, al Cristo que está a la orden y a los deseos de que ahora y algo y esto y lo otro. A ese Dios no, al Dios que es justo, soberano, fiel, misericordioso, al Dios que es santo, santo, santo y que demanda santidad de ti, hermano. Al Dios al cual un día tú y yo daremos cuentas, dice en 2 Corintios 5:10, que es menester o es necesario que un día tú y yo estemos delante de ese Dios santo, poderoso, para rendirle cuentas de lo que hayamos hecho un día mientras estábamos en esta carne, sea bueno o sea malo. Dice Juan también, para que no nos alejemos de él avergonzados. Juan o Pedro, no me acuerdo, pero dice uno de ellos. Para que no nos alejemos de él avergonzados, hermano. Porque un día estaremos ahí y no va a haber excusa para decirle, ay no, Señor, es que no hay Biblias. Ay, es que aquí tienes tantas versiones. Tú y yo no tenemos excusas para no esforzarnos por salir y dejar de ser cristianos carnales. Que tú y yo, nuestra vida, se comprometa no conmigo, ni con el hermano, sino con el Señor. Señor, ayúdame. Señor, tú sabes que me cuesta trabajo. Señor, tú sabes que a esta carne empieza a leer la Biblia y se le cierran los ojos. Señor, tú sabes que cuando me quiero concentrar ya no puedo. Pero pídele, hermano, ayuda al Espíritu Santo. Pidamos la ayuda al Espíritu Santo, que nos ayude para dejar de ser cristianos carnales y hacernos más cristianos espirituales. Que busquemos más la gloria de Dios. Que busquemos más parecernos a Cristo y menos al mundo, hermano. Que el mundo no nos clasifique como el cristiano que se permite hacer esto y aquello.
Te vuelvo a decir, no te estoy diciendo que ya no vas a batallar con cosas. Sí, vamos a batallar. Pero el problema es el problema es que nos quedemos ahí atorados. Que digamos, ay, así soy, ¿y qué? Pues ya así el Señor así me hizo. El Señor te hizo nueva criatura. El Señor nos hizo nuevas criaturas, hermano. Esforcémonos, hermano. Esforcémonos y piensa, el objetivo en esta tarde es que tú te pares en la brecha y digas, Señor, ¿cómo estoy caminando? Señor, ¿me estoy comportando como verdaderamente hijo tuyo? ¿O estoy siendo un cristiano pequeñito? Estoy siendo un cristiano carnal que sigue batallando con las mismas cosas que hace 10 años, que no ha podido pasar ese bachecito. Señor, ayúdame. Señor, Espíritu Santo, ayúdame. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, hermano. Aquí lo dice, despójate ya de ese viejo hombre. El Señor ya hizo la obra. El Señor ya venció. Ya estamos tú y yo resucitados juntamente con Cristo. Dice, si puedes haber resucitado, busca las cosas de arriba. No sé cómo sean tus tiempos de lectura, de devocional con el Señor, no lo sé. Tú y el Señor lo sabes. Pero esforcémonos más por buscar más del Señor, hermano. Si la palabra te aburre, hermano, si no puedes leerla, escúchala, aunque sea. Escúchala. Pero llénate de la palabra del Señor. Llénate del Señor, hermano. Llenémonos del Señor. Esforcémonos y hagamos morir esta carne. Amén, hermano. Ponte de pie, hermano, y damos gracias al Señor. Pregunta final. ¿Soy carnal o espiritual? Amén, hermano. ¿Soy carnal o espiritual? Dale gracias al Señor por este tiempo, porque te permitió estar en esta tarde, escuchar este mensaje de la palabra del Señor, y que el Señor haga tu vida, ¿verdad? Y de verdad pedimos por la vida de nuestro amigo Miguel que nos visita, que el Señor haga su vida. El Señor sabe tus necesidades, Miguel. El Señor conoce tu corazón, el Señor sabe por qué movió tu corazón a meterte o pararte ahí en esa puerta. El Señor sabe. Dice una parte de la Escritura que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe todo. Amén. Él sabe todos tus pensamientos, Miguel, Él lo sabe. Él lo sabe, Él sabe por qué te hizo que te detuvieras aquí en este lugar, Él lo sabe. Yo no lo sé, yo no te conozco, pero el Señor sí te conoce, Miguel. El Señor sabe las cargas.